buenos días a todos. Hoy nos corresponde al grupo Fallen Angels, conformado por mi persona, Samuel Arturo García Bolaños, exponer acerca del tema del despotismo hidráulico, una crítica a un sistema poco conocido. Buen día, mi nombre es Jason Gerardo Mejía Mazariegos y soy integrante del grupo Fallen Angels. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ubaldo Alfredo Cortés Ruiz, soy integrante de Fallen Angels. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a cada uno de ustedes. Mi nombre es Jimmy José Mayat Zulbatz y soy integrante del grupo de Fallen Angels. Buenos días, mi nombre es Jeremy Orlando Najarro Canel y soy integrante del grupo Fallen Angels. Para iniciar con este tema, quiero darle inicio a la introducción y hablar un poco acerca de quién es nuestro fundamento y quién nos basamos. Que él es Carl Wohlford, es un historiador y sociólogo estadounidense de origen alemán. En este ensayo que presentamos y en el tema que vamos a desglosar, nos centramos en dos de sus grandes obras. Él establecía que el despotismo hidráulico era un sistema centralizado de gobierno en el cual el agua era el fundamento principal de la población, para un control sociopolítico y un control económico y un control agrícola en el gobierno. Con su obra de Carr en el estudio del despotismo oriental, el acceso al agua era muy indispensable para la agricultura y su supervivencia. Bueno, el despotismo hidráulico ha sido y sigue siendo un marco crítico analítico en la cual pues ahí sí que sigue siendo un problema dentro de la actualidad y se sigue viendo en el ámbito sociopolítico y económico, ya que ahí sí que el agua era la base fundamental para ejercer pues ahí sí que el poder político dentro de esa época y inclusive sigue siendo de hoy en día. Esta teoría ofrece una perspectiva histórica como las de Mesopotamia, la India, China y Egipto. También abre un debate sobre los recursos que utilizaban como recursos naturales, tecnología y sobre el poder. Carl Wohlford nos dice que el despotismo hidráulico es un sistema de gobierno que utiliza el bienestar del agua para el funcionamiento de la población, y esto convierte en una estructura jerárquica y de poder autoritaria. Según las palabras de Wohlford, la principal característica del despotismo hidráulico no es su forma de gobierno, sino la forma en la que administra el recurso hídrico como manera de supervivencia para la población o para el gobierno. Muy bien, en algunas sociedades se desarrollaron diversas infraestructuras complejas, por ejemplo, en Egipto, en China, en la India y en el Indo de Valle. Entre las características que se encuentran en este sistema podemos encontrar la centralización del poder, que se centraba en la necesidad de generar y distribuir el agua de manera general y equitativa para las personas. Esto llevó a la creación de una burocracia que se centró en la distribución de esto para que llegara a todos los territorios del Estado. La dependencia de la infraestructura hidráulica se basaba dentro de un organismo en la cual pues estaba bien estructurada para tener ahí sí que un buen funcionamiento. Dentro de ello intervenía el Estado, que en la cual pues le daba una mayor organización y más centralizado. Otra de las características era el autoritarismo. Este era un sistema de poder, se podría decir, donde las personas no seguían diferentes ramas del poder, sino que el poder se centraba en un centro de élite, se podría decir, un grupo de personas que demandaba a cada persona o daba las reglas en esta sociedad hidráulica. Economía dependiente agraria, en la cual se basaba ahí sí que básicamente los agrícolas tenían que velar mucho más por el agua, ya que es muy fundamental para el riego, que la cosecha pues ahí sí que tenga una mejor producción y esté valorada básicamente para tener un buen funcionamiento y básicamente pues estar económicamente estable. Bueno, un pensamiento según Wohlford nos dice que las sociedades hidráulicas no solo son un problema económico, sino también un problema político, según los gobernantes o las élites superiores, que ellos controlan o tienen el acceso al agua. Ellos son los que controlan
la vida social y económica de las personas. De las principales civilizaciones que encontramos en este sistema hidráulico, podemos encontrar el de Mesopotamia. En Sumeria y Babilonia podemos encontrar que tenía sistemas de riego para cultivos como cereales. Los sacerdotes y los gobernantes eran los encargados de distribuir este recurso hídrico. Lo que ellos hacían era controlar la economía de la población o de los agricultores a través del control del agua. Otra de las civilizaciones que encontramos bajo este sistema, aunque no es un sistema muy utilizado, es el de Egipto. En Egipto podemos encontrar el Nilo como principal fuente de vida, considerado por los faraones y los sacerdotes como principal fuente de vida y sustento. Podemos considerar que en ellos los faraones eran los encargados de distribuir de manera equitativa el agua hacia la población, y ellos también tenían la potestad de decir a quién le podían dar agua y a quién no, pero era el Nilo la principal fuente de sustento. Tenemos también otra civilización en el caso de China, que China también se desenvolvía en el río Amarillo. Esto les permitía a los emperadores desarrollar con herramientas la agricultura para el desarrollo de la propia sociedad. Sabemos que este sistema limitaba mucho a las sociedades, pero ellos encontraban la manera de poder hacer que el desarrollo de esta sociedad creciera, de modo que tuvieran un solo sistema, que en este caso es el agua del río, para poder hacer florecer la civilización. Como última civilización encontramos la del Valle de Indo. En esta podemos encontrar que, al igual que las demás, es un sistema descentralizado en el que el gobierno se lleva a cabo el poder a través de un pequeño grupo de personas de élite. Al igual que las demás, desarrollan la infraestructura de esta sociedad a base de herramientas y de ingeniería hidráulica, lo que les permite el riego del agua y la distribución del agua. Sabemos que el agua ha sido muy repentina en estas civilizaciones, pero en este sistema de despotismo hidráulico se utiliza el agua, según Wiefogel en su obra, como representación del recurso más vital, pero podemos verlo nosotros en una metáfora de poder ver este recurso como el recurso fundamental o necesario para que la civilización florezca. Esto lo podemos ver en estas civilizaciones. Bien, vamos a hablar sobre la crítica de Worcester. Worcester analiza el agua muy eficiente para desarrollar la política en diversas sociedades. El pensamiento de Moore Jr. relacionaba el despotismo hidráulico de Wiefogel, y esto se basaba en la destrucción del campesino, la discriminación que se le hacía al campesino para el bien socioeconómico, para las sociedades, para toda la comunidad, se podría decir. Smith criticó a Carr y socializó su pensamiento de Carr en la ilegalidad de la naturaleza, o básicamente de los derechos que infundía pues dentro de la sociedad, ya que cierto grupo pues tenía ahí sí que esos derechos de adquirir el agua y otro cierto de personas pues no lo tenían. Entonces Smith criticó eso y socializó su pensamiento de Carr dentro de la desigualdad, y que solo un cierto número de personas tenían esa base o esa oportunidad de adquirir lo que es el agua. Bueno, para terminar de entender y comprender ese tema de la actualidad, podemos ver un claro ejemplo como sistema centralizado no de gobierno, sino de control de la economía. Podríamos ver el CACIF como un ejemplo, como una entidad que rige la economía de nuestro país, en Guatemala. Actualmente podemos tener un libre comercio, pero a través del régimen que ellos nos dan. Sabemos que el despotismo hidráulico es una metáfora. No solo puede ser el agua, no solo puede ser un recurso como tal, sino que es una manera en la cual se controla o se gobierna a la población. Bueno, licenciados, muchas gracias por haber tomado el tiempo de ver este video. Esperamos haber concluido con este tema y haber podido exprimir este tema a totalidad. Sabemos que este tema es un poco controversial por el tipo de sistema que es, ya que no es un sistema muy común y muy utilizado. Antiguamente sí lo era, pero muchas gracias. Este es el grupo Madeniches.